Chocolate Bíblico, un programa pensado en ti y en tus inquietudes espirituales que te invita a degustar la reflexión bíblica para recordar en qué consiste el amor de Dios y su interés en los seres humanos. En la conducción de la doctora en teología Silvia Scholtus y la licenciada en teología Mari Bejar e invitados especiales. Chocolate Bíblico. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos desde Radio Nuevo Tiempo Libertador 92.9 y es un gusto poder compartir con ustedes más reflexiones en este programa que vamos a tratar realmente temas muy interesantes. Pero antes, por favor, queremos que tomen su papel y su lápiz y nos acompañen con Mari, que nos va a dar informaciones de contacto de cómo pueden hacer para, además de escucharnos en esta radio que es Nuevo Tiempo Libertador 92.9, puedan también contactarse con nosotros por otros medios. ¿Cómo están? Aquí les dejo entonces para que anoten el número de teléfono con el cual se pueden comunicar con nosotros a través de mensajes, de textos o de WhatsApp, o también llamadas en el 343-456-8530, o también a través de nuestra página de Facebook en facebook.com Nuevo Tiempo Libertador. Pero Mari, no estamos solas, nos acompaña alguien también, nos sigue acompañando porque ya nos acompañó en otros programas, Estelita Domínguez. Hola Estelita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Una alegría volver a estar con ustedes. No, por favor, la alegría es nuestra y espero que también nuestros oyentes sigan disfrutando, como siempre, de todas tus reflexiones y tu compañía aquí entre nosotros. Muy bien, pero el programa de hoy trata temas, chicas. Un tema tan importante y tan en auge, no porque esté de moda en sí, pero se ha impuesto de moda. Se ha impuesto por las cuestiones que vivimos en nuestra sociedad actual. Tiene que ver con la soledad y la incomprensión. El mal de la época. Sí, pero antes de seguir, chicas, un stop. Stop y nos vamos a un corte y después entonces introducimos realmente el tema. Comunicate con nosotros al 0343 456 8530 o a facebook.com/Radio NT Libertador.
amigos, aquí nuevamente desde Radio Nuevo Tiempo Libertador 92.9 y con gusto queremos seguir compartiendo con ustedes lo que le decíamos en nuestro bloque introductorio, que tenía que ver con el tema muy actual, que es, decimos muy actual porque lo padece mucho la gente hoy. ¿Y quién de ustedes no habrá sentido sentimientos de soledad o incomprensión? Así que es una experiencia, digamos que muy común. Es muy difícil que alguien nos diga hoy, no sé qué les parece a ustedes, chicas, pero que no sintió soledad alguna vez. Yo podría compartir algo que luego de haber estado sin el contacto habitual de la gente, que por varios años estuve muy cerca, por motivos de viaje, al volverme a reencontrar con ellas, es como lo que salta, ¿no? El hecho de que con algunas éramos personas muy allegadas, en algunos casos, al parecer, es esa amistad que uno logra que no con todos lo logra. Entonces, cuando se nos va alguien o uno se aleja, es como que uno le cuesta encontrar otra vez esa persona con quien uno se siente identificado un poco, ¿no? Ese par. Entonces, y al volver, ver que hay gente que también no está, que está ausente, y que otros han quedado así como huerfanitos, ¿no? Uh-huh. Y se siente en sus charlas, en las palabras, en el tono, en la mirada, en la expresión, ese extrañar, ese no estar o con esa persona ni con nadie que reemplace a esa persona, ¿no? Se hace cada vez más, o el hecho, por ejemplo, de, que seguramente mucha gente lo vive, también de nuestra audiencia, lamentablemente, estar haciendo alguna actividad y que de repente, porque no hay otra opción. Y nadie me entiende, o aunque me entiendan, pero eso no cambia lo que yo siento. Y ya directamente no lo hablo y es parte de la vida. Entonces, sí. Sigo viviendo una situación con la cual ya ni siquiera busco ser comprendida o comprendido. Sí, las estadísticas nos están mostrando que en esta sociedad en la que vivimos, muy apurados, muy conectados, hay mucha gente que tiene distintas razones por las que se siente solo. Sí. Y que lamentablemente está solo. Yo trabajé muchos años en una gran ciudad, concretamente Buenos Aires, y nunca me olvido, tuve varios así impactos, pero yo venía de visitar a una señora con un cáncer terminal, que habían pedido que alguien la visitara, así que fui. Y cuando voy caminando por las calles en la zona del Palermo Viejo, una zona de restaurantes, de casas convertidas en restaurante, un colectivo a metros de uno de estos lugares de comida, un colectivo había llevado por delante a un hombre que estaba ahí muerto, y la gente seguía comiendo. Qué dramático eso, ¿no? Uh-huh. La gente seguía comiendo. Dramático realmente. Eso manifiesta, yo no sé si podemos decirlo de esta manera, pero a veces el poco juicio por falta de experiencia que tenemos para reaccionar ante algunas situaciones. Uh-huh. Realmente es penoso ver eso, pero es interesante que la gente no sabe cómo reaccionar. Ahora, lo más interesante que a mí me gustaría destacar es que cómo se despiertan los sentimientos de soledad. Porque nosotros vemos el problema de la soledad en los niños. Los niños se sienten solos e incomprendidos. Los adolescentes también. Y algunos de ellos incluso, tristemente, esos sentimientos lo ahogan, que le provoca angustias, depresiones, que lo llevan incluso a tomar decisiones drásticas que realmente causan un impacto en la sociedad. Uh-huh. Y los adultos también reaccionan de distintas maneras a causa de los sentimientos que les provoca las depresiones, la soledad, el aislamiento. Algunos llegan a romper las pocas relaciones que tienen, las relaciones valiosas. Se dan casos donde se desarma el núcleo familiar por esos sentimientos no solo de soledad, sino de incomprensión. Y los hijos que sienten que no son comprendidos por sus padres
o los padres por los hijos. O por sus docentes. Exacto, por sus propios pares. Hablamos mucho de palabras raras como bullying. Yo diría directamente violencia y se terminó, lo sintetizamos. ¿No? Hay distintos tipos de palabras así que usamos para expresar. Y cómo esto se viene agudizando con el tiempo. Todo, ¿no? Propende a eso. Antes uno iba a un banco y te atendía una persona. Ahora tenés un cajero automático. Llamás a una empresa y tenés... ¿Verdad que sí? Todo Nos es hemos inventado... Usted se ha comunicado. Marque 1, marque 2. Pero en fin. Ya no hay una atención personalizada, ¿no? Claro. Nos hemos inventado más cosas todavía para aislarnos. El contacto, y a veces pienso en los jóvenes, que yo digo, qué carga de angustia deben vivir, que se aturden de tal forma con los decibeles de que ponen la música, con el alcohol, la droga, las luces. O sea, es increíble ver las diferentes formas de aislamiento que utilizan. Sí. Porque no solamente es el hecho de alejarse de la gente, sino a veces de colocarse en entornos que no permite que otras personas se acerquen. ¿Pero qué provoca la soledad? Bueno, tenemos que decirlo claramente. Hay muchas razones. No sé si las vamos a poder mencionar a todas en nuestro programa. Las Vamos a causas decir deben alguna. ser... Por ejemplo, a mí me llama poderosamente la atención que muchas veces no conocemos ni al vecino que tenemos al lado. Positivamente. ¿Y por qué? Quizás porque nos aislamos por temor a la violencia externa que podemos sufrir por causa de querer ser amables con el vecino de al lado, ¿no? Entonces, ese tipo de sentimientos es uno de los que puede provocar la soledad. ¿Qué otra cosa puede provocar la soledad? Cuando estamos preocupados, excesivamente preocupados por un problema que no podemos resolver. Ese problema nos conflictúa de tal manera que no sabemos qué va a pasar en nuestro futuro. Nuestra mente es como que hace un impas. No sabe si avanzar, si retroceder. Queda tan estancada que a veces hasta nos cuesta, nos cuesta manejarnos normalmente con las tareas cotidianas. Si tuviéramos que ir a los ejemplos bíblicos, tenemos algunos ejemplos bíblicos de este tipo de angustia, ¿no? Recuerdo el caso de Jacob, no sé si se acuerdan, el caso cuando Jacob estaba angustiado, que venía con toda su familia. A querer reencontrarse, tal vez reconciliarse, pero saber que no, tal vez su hermano, con el temperamento que él sabía que tenía su hermano, no le iba a decir bienvenido. ¿No? Sí, no se nos dice que venía el hermano con un batallón de hombres, así que me imagino el susto que habrá y por supuesto la angustia que él tuvo frente a la incertidumbre. Los ¿no? problemas familiares, además de problemas laborales, a problemas sociales, a veces también problemas propios, ¿no? Esos internos que son a veces que deberían convertirse en nuestro motor, en nuestra motivación, en nuestras ambiciones, de repente por alguna situación o por algún factor externo se convierte en realidad en algo que nos hace sentir frustrados. Y por no querer mostrar o hacer sentir a otros sentimientos de lástima. No, porque voy a dar lástima. ¿Cómo voy a contar? ¿Cómo me voy a abrir? Y así nos encerramos, nos hacemos como un cascarón. Ahí está. Así que la frustración también nos va ensimismando a nosotros. Sí, tal cual. También una pérdida. A veces cuando perdemos un ser querido, yo hace poco vi sufrir a una amiga muy querida una situación de enfermedad crónica de un familiar de su propio esposo. Y realmente le trastocó mucho ver al esposo en esa situación, de estado de coma, podríamos decir, que no le permitía ni comunicarse con su ser querido, tener que no saber qué pasa con él. Ese sentimiento de angustia terrible le provocó al principio, por supuesto, aceptaba las amistades de los demás, las visitas, pero después quería estar aislada. Llega un punto en que quiso aislarse, por eso que vos decías, Mari, ¿no es cierto? Es decir, no querer compartir, a lo mejor, o dar pena, o dar lástima, o entristecer a los demás, y entonces se encierra y no se abre y le cuesta otra vez relacionarse con la gente.
cuando nos sentimos abrumados por un esfuerzo laboral. En estos casos podemos dar ejemplos bíblicos. Job también pasó por un problema de una enfermedad, pérdida además y dijo que se sentía solo, ni la esposa lo acompañaba, ni los amigos le resultaban. Yo la verdad que con la esposa de Job y sus amigos una maravilla, un apoyo. No necesitaba enemigos este hombre, ¿no? Sí. Tal cual. Pero a veces nos podemos sentir también abrumados, como dijiste hace un rato, por la tarea laboral. Sí. A veces el esfuerzo excesivo laboral. Yo me acuerdo del caso de Moisés, que Moisés fue y le dijo: Señor, me siento solo y es mucho lo que me has pedido que haga. Y entonces el Señor, con mucho cariño, ¿qué hizo? Le dijo: no te preocupes, vamos a poner más gente que te ayude y te acompañe. Pero hay muchas otras cosas que pueden despertar la soledad. Y lo más importante que queremos dejar, creo, en este bloque, no sé qué les parece a ustedes. ¿Admite Dios los sentimientos de soledad? O, mejor dicho, podemos hacer la pregunta diferente. ¿Creó Dios al hombre para que tenga sentimientos de soledad? ¿Será que Dios aprueba las emociones de soledad? ¿O es un pecado? Porque hay algunas personas que lo expresan. Que los sentimientos negativos los consideran pecado, ¿no es cierto? Y también a mí me parece muy importante que muchas veces la gente se siente sola y se aísla y se cierra en sí misma, pero quizás por frustraciones en un tratar de encontrarse con otro y haberse sentido chasqueada o defraudada o rechazada. Sin embargo, la Biblia es clara. Nos dice que Dios nos creó no para vivir solos, ¿sí? Y vamos a tratar un poco más sobre esto en el próximo bloque. Así que, amigos, los invitamos a seguir reflexionando en esto que es Chocolate Bíblico en un momento más.
para sentir calidez en el corazón, Chocolate Bíblico. Hola amigos, ¿cómo están? Estábamos hablando en el bloque anterior acerca de la soledad y la incomprensión y dijimos algunas cosas acerca de que nos provocan soledad. Nos van a quedar un montón de cosas por decir, porque es demasiado. Es demasiado, es sí, demasiado. Mari. Y hablábamos recién entre nosotras aquí, mientras esperábamos que termine la cortina musical, algunas cosas más que nos provocan soledad. Estamos en una sociedad que cada vez, aunque por más que estamos comunicados, yo no sé qué les pasa a ustedes, pero en realidad nos aísla más. Exactamente. Porque ya no necesito, primero no tengo tiempo. Sí. Para irme hasta donde está la persona. Esa es una gran excusa. Exactamente. No tengo tiempo para irme hasta donde está la persona. Por lo tanto, necesito usar un medio más rápido. Y eso me impide entrar en un contacto personal con el otro o con la otra persona. Pero, claro, la información la tengo, pero no el contacto real. Sí, y a veces yo creo que la misma vorágine en las grandes ciudades, quizás aquí en Libertador no lo vivimos tan intensamente, pero sí en las grandes ciudades, las distancias, las exigencias laborales, todo nos lleva a la velocidad. Una terrible velocidad. Y aparte es el cansancio tan grande que tenemos. Y se suma la inseguridad afuera de la casa, ¿no? Sí, bueno, claro. Entonces son muchas cosas que se suman para terminar siendo, yo he escuchado una palabra que les va a resultar un poco rara quizás, pero la llaman el cocoon, cocoon en inglés es como un huevo. Ajá. Sí. Hoy le llamaríamos la burbuja, como la burbuja. Una burbujita. La burbuja donde hoy le diríamos la burbuja. Claro. Todos nos metemos en una burbujita y desde ahí tratamos de estar con nuestra compu, nuestro teléfono celular. ¿Qué es lo que está pasando con los niños? Sí, ya los niños no juegan. Los niños ya nos hacen muñequito de barro, no juegan con la ramita, no. Entonces, nada. No trepan un árbol. Claro, y todo eso va propiciando que cada vez nos relacionemos menos con el otro. Exacto. La falta de relación de uno con el otro hace justamente eso. Falta de relación con nuestro par en el trabajo. Y eso nos impide crecer, porque nosotros tenemos un patrón interesante de crecimiento moral, espiritual, social, en relación con el otro. Pero nuestro tema acá es reflexionar también desde la Biblia. Y desde la Biblia, yo creo que el mayor ejemplo que nos puede dar nuestro Dios es a través de Jesús. Y la Biblia nos dice que aunque Dios no tenía el propósito de que la humanidad sufriera el sentimiento de soledad, y por eso no creó solo a Adán, creó a Eva para evitarle ese sentimiento de soledad. Me encantó esa expresión, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Y se complementaban y se completaban. Mutuamente. Para crecer, como dijimos recién, ¿no es cierto? En para el encuentro con el otro, ¿no? Exactamente. Y entonces, desde ahí es que queremos reflexionar qué le pasaba a Jesús. ¿Jesús sintió sentimientos de soledad e incomprensión? Absolutamente sí. ¿Y lo sintió como ser humano o como divinidad? Porque tenemos que tomar los dos aspectos. Y queremos aclarar esto, porque así nos hace ver un poquitito cómo se siente. Podríamos decir o responder esa segunda pregunta con, como que la gente, con una frase un poco irónica. Como que la gente tenía tan claro que Jesús era divino humano, que lo acompañó tanto. Me encanta esta parte, este punto en cómo Jesús lo vivió y cómo lo capitalizó, ¿no? ¿Y cuántas veces Jesús se sintió profundamente solo? Exacto. Profundamente solo. Completamente incomprendido. Absolutamente incomprendido. Pero sumado a la soledad, la incomprensión. Exacto. Porque evidentemente vino con una misión especial y se dio cuenta de que le costaba a la gente, que la gente no entendía esa misión y por lo tanto no lo podía acompañar en esa misión. Es cierto que Jesús tenía que hacer esa misión y que esa misión no la podía hacer nadie más que él. Pero a la vez el hecho de que el entorno lo desconociera, no buscara encontrarse con él, hacía de que todos sus esfuerzos en un principio parecieran frustrados, ¿no? Y que al estar en la plena humanidad, Jesús
llegó a tener esos sentimientos, y que ahí va la otra pregunta, cuando vos decías, ¿será que Dios creó esos sentimientos? Porque a la vez es negativo, y es evidente que Dios no creó esos Absolutamente. sentimientos. ¿Por qué? O sea, es muy pero, claro. pero sería bueno que habláramos por qué Dios no creó esos sentimientos. ¿Saben? Cuando yo me imagino a Dios, no sé, Ujú. aquí Sí. ya estamos en teología, porque Ujú. cada una tiene una imagen de Dios, ¿no es cierto? Bueno, Así yo me es. imagino a Dios. Desde el ámbito que me presenta la Biblia, lo veo un Dios social. Profundamente. Dios no le gusta estar solo. Si le gustara estar solo, no haría creación ninguna. No Exacto. habría seres creados por él. No habría una variedad dentro de lo que Él ha creado. Desde el momento que Dios es amor, y esta es una definición y que yo creo que es lo que más se reitera a través de la revelación, es este aspecto de Dios, ¿no? Ujú. Su amor profundo. Él es amor, es el amor mismo. De hecho, es, digamos, una permanente búsqueda del otro, es una absolutamente necesario. Porque lo Es un don. Porque es compartir. Claro, es una entrega de Es sí. es compartirse. Ahí está. Así podemos usar la palabra, compartirse. Claro. Necesita un otro para entregar. Exacto. Y entonces notamos que Jesús vino a mostrar justamente ese aspecto de Dios. Ujú. Es decir, yo siento que no me comprenden, me siento solo porque no hay nadie que me esté acompañando desde el punto de vista humano, que después empezó a tener seguidores, pero no importa, yo voy a seguir buscando al otro para relacionarme, porque al hacerle bien, también yo me siento mejor. Hay un texto en Miqueas, que hoy casualmente lo estuve releyendo, que siempre me causó un profundo impacto, porque frente al pueblo que abandonaba el camino, que lo rechazaba, ahí lo presenta Dios diciendo: ¿en qué los molesté? ¿En qué los ofendí? Yo digo, al eterno, al absoluto, al creador. Que Dios, que tengamos que provocarle esos sentimientos de Y frustración. que Él diga, pero ¿qué les hice, por favor? ¿Qué les hice? ¿Por qué se van? Sí, tal cual. O sea, vemos que Dios también tiene estos sentimientos. Y lo grandioso de Dios es que Él sabe que esos sentimientos no nos hacen bien. Exacto. Nos producen aislamiento, que eso nos hace levantar barreras contra Él incluso y contra los demás. Y eso nos afecta por consiguiente a nosotros mismos. Es que el mismo pecado, la primera distancia que provocó fue la separación de Dios. Exacto. Tal cual. El separarnos de Dios, ahí empezamos a sufrir. Sí, y bueno, y después todas las otras cosas que vinieron con a el consecuencia. tiempo, ¿no es cierto? Pero hablemos, ¿qué les parece si mencionamos al menos algunas cosas, recordamos así brevemente, qué cosas le provocaron a Jesús desde el punto de vista humano sentimientos de incomprensión y soledad? Yo creo que una de las cosas, yendo desde hacia afuera, desde lo más lejano, entre comillas, humanamente hablando, es porque, como dice uno de los evangelios, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, el pueblo, aunque estaba teóricamente preparado porque tenía las profecías, pero no supieron entender los tiempos, el tiempo de su visitación, no lo reconocieron como ese Mesías que venía para estar con ellos y cumplir esa parte del plan de salvación de una manera diferente, ¿no? No encajó en el molde y lo rechazaron. Exacto. Pero, ¿saben? Estamos hablando de gente que está fuera de mi casa. Exacto. O sea, eso es socialmente, ¿no? Socialmente. Pero... Ahora, cuando uno se va más cerca... Eso es tremenda. Esa es tremenda. Esa es tremenda. No sé, la Biblia nos dice, tristemente, que Jesús tuvo que padecer a veces la incomprensión de su propia familia. Ni sus hermanos creían en él, ¿no? No sé si llegaron dudaban, digámoslo así.
Porque hubo periodos en que se nota que estaban acompañando a el Jesús y su ministerio, porque se dice su madre y sus hermanos estaban con él. Pero hay en otras ocasiones en que venían a buscarlo para decirle, no hagas eso, ¿no ves que se están enojando los maestros de la religión? Y no los provoques, porque aparte no es solamente tu reputación, es toda la familia. Sí, también. Y entonces tuvo Jesús en un momento que decir, bueno, mi madre y mis hermanos son aquellos que me siguen, que están conmigo, que van conmigo, ¿no? Por supuesto, todo esto hizo que Jesús tuviera sentimientos de soledad e incomprensión. No obstante, hay partes en la vida de Jesús que nos llaman sumamente la atención. Y eso es lo que vamos a comentar en el siguiente bloque. ¿De qué manera Jesús hizo para combatir esos sentimientos que les provocaba el estar en contacto con los otros seres humanos, de soledad e incomprensión, y también a veces sentirse separado en su aspecto con Dios, ¿no es cierto? Aunque Jesús estaba muy cerca de la divinidad. Pero, ¿qué forma podemos ver cómo Dios, Él también se sintió en algún momento solo? Así que los esperamos para seguir reflexionando en el siguiente bloque. Que sea tan dulce, no hay otro nombre como Jesús, no hay otro nombre que sea tan dulce, no hay otro nombre que sea tan dulce, no hay otro nombre como Jesús, no hay otro nombre que sea tan dulce. Como Jesús, no hay otro nombre que sea tan dulce, no hay otro nombre que sea tan dulce, no hay otro nombre como Jesús, no hay otro nombre que sea tan dulce.
porque nos importa que disfrutes. Chocolate Bíblico. Estamos aquí de nuevo en Radio Nuevo Tiempo Libertador. Lo que más me gustaría que en este bloque tratáramos aquí con Mari y con Estela, porque volvemos a repetir, no solo está Mari Bejar conmigo, sino que está también Estela Domínguez como invitada especial en este programa. Queremos realmente dejar con ustedes cómo Jesús combatió los sentimientos de soledad y de incomprensión. ¿Fue ajeno completamente a estos sentimientos? ¿De qué manera tuvo que lidiar con ellos y cómo pudo, desde su humanidad y su divinidad, superarlos? Bueno, esta es una pregunta para pensar un poquito. Exactamente. Es como para ir contestándola suavecito. Sí. Suavecito. Jesús los sintió. Jesús no solamente los sintió, los vivió, los sufrió. Pero él, aunque en aparente contradicción también buscaba la soledad, no era para estar solo. No, las veces que se menciona eso era para cargar las pilas. Exacto. Y él lo que buscaba en esa aparente soledad o momento de soledad era esa reconexión íntima, estrecha, profunda con el Padre. Que es lo que él nos enseña con esa práctica, con ese ejemplo a nosotros. ¿Podemos estar solos? Sí, pero ¿cómo lo podemos utilizar para que sea positivo, si queremos usar esa palabra que es más común? ¿Cómo lo tenemos que usar? Para buscar, para en esos momentos buscar nuestra conexión con el Padre, para tener esa intimidad con Dios, con Jesús, que nos va a renovar esas fuerzas que nosotros muchas veces no podemos renovar por nosotros mismos. Claro, es un ponernos e irnos aparte para encontrarnos con el Padre. Exactamente. A ver si les entiendo bien. Lo que ustedes están diciendo entonces es que no está mal sentir sentimientos de soledad o buscar en determinados momentos estar un poco solos. Lo necesitamos. Los necesitamos. Exacto. Porque dijimos que la reflexión se produce a partir de, a veces, tener esos poquitos momentos de soledad en las que nos permite pensar, mirarnos a nosotros mismos, hacer esas introspecciones de las que hablábamos en otros programas, siempre con la mirada de Dios y dialogar en soledad con Dios. Viene a mi mente ese texto que dice en Salmos: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Sí. Serenate, quédate quieta, reflexiona, pará. Sí. Para un poco. Inclusive algunos lo prefieren hacer esas cosas en, digamos así, un santuario natural, ¿no es cierto? Que Así les es. ayuda a reconectarse. De hecho, hay personas, sin ir a la plena exageración, que tienen un lugar en casa, un lugar específico en el cual les gusta sentarse a reflexionar, a tener esa intimidad donde ellos pueden en ese lugarcito tener esa tranquilidad que les permite la reflexión y el reencuentro con Dios. Ahora, eso lo tenemos que hacer ahora y van a ser momentos que tienen que ser, no que nos provoquen depresión, No, sino que no. nos resulten un deleite, como le pasaba a Jesús. Exacto. Se retiraba para poder, dijimos recién, cargar pilas, ¿no es cierto? Se veía en el resultado. Claro. Cuando Jesús salía de esos momentos de reflexión, que inclusive es llamativo cuando uno lee, había estado todo el día trabajando, todo el día con la multitud, atendiendo a los enfermos y haciendo un montón de cosas, se retiraba y pasaba a veces toda la noche. Dice el texto, toda la noche pasaba orando. Yo no toda sé la si noche. podría soportarlo. Para luego, cuando amanecía, ¿qué hacía? No se iba a dormir. Él entonces retornaba a sus labores y es allí donde se encontraban estos casos particulares que quedaron luego registrados, ¿no? Entonces, ahí vemos que esos momentos de soledad, En Jesús realidad no eran soledad. no era soledad, No, eran de búsqueda y de encuentro. no era un aislamiento lo que él Claro. buscaba, sino era ese, volvamos a mencionar lo que decía Silvia, ese recargar pilas, ¿para qué? Para que luego él tuviera más afinado, ¿no es cierto?, ese poder saber qué persona era la que estaba necesitando. Se me fue la palabra de la mente. Necesitando obviamente la ujú, compañía. exacto. O el Poder momento. discernir
quién era la próxima persona a la cual él tendría que ayudar para acercarse y mostrarle que no estaba sola. Es que acá está que el Dios punto, estaba ¿no? ahí. Si Dios es amor, si yo paro, me quedo, me aíslo para encontrarme con Él, tengo este encuentro con Él, con el mismo amor, ¿no voy a salir yo fortalecida? Obviamente sí. Por Y supuesto. si me encuentro con el amor, ¿cuál va a ser mi respuesta? A veces los ejemplos grafican, ¿no? Y yo creo que sobre todo nosotros que somos mujeres vamos a entender el ejemplo que voy a usar muy de la vida cotidiana. Cuando una madre tiene un bebé, el mundo desaparece. Lo único que existe para esa mujer es su bebé. En ese momento son ella y su hijo, nada más. Y todo es arrobamiento y todo es éxtasis amoroso. Pero pasa poco tiempo, más o menos según el caso, y el bebé comienza a llorar. Y a buen entendedor, poco llanto. Inmediatamente la madre va a entender que su hijo le habla a ella, que ese llanto es su forma de expresarle a ella algo. ¿Qué es lo que le está diciendo? Porque estás arrobada, porque tu amor, destilás amor hacia mí, porque no hay nada más hermoso en el mundo en este momento que yo para vos. Ahora, mamita, a vos te hablo, porque me amás, y supongo que como nadie en el mundo, sos la que más me ama. Yo necesito que muevas las manos. Necesito que entres en acción. Necesito que actúes. ¿Y qué necesita el bebé? Abrigo, brazo, comida, un montón de cosas. Bueno, pero si lo trasladamos a la parte de nosotros los más grandes, eso necesitamos que nos aprecien con un gran abrazo. Ahí está. Con un estar, aquí estoy. Ahí a veces está. podemos estar con una persona y no necesitamos estar diciéndole nada. Simplemente es estar. Estar. Los dos juntos leyendo Ahí está, algo. ahí está. Los dos juntos haciendo algo. Los 3 juntos, los 4 juntos, Ahí los está. 5 juntos, ¿no es cierto? Pero en este encuentro con Dios, ahora que estoy arrobada, Dios me está diciendo, bueno, ahora que estás llena de mi amor, ahora necesito que muevas las manos. ¿Y qué puedo hacer por vos, Señor? Que actúes en favor de lo que yo más amo. ¿Y qué es lo que más amás, Padre? El otro, el que tengo al lado. Ahora empezá a actuar en favor del otro. Y ahora que empiezo a actuar en favor del otro, ahora este egoísmo que solo me hacía ver mi situación, ahora empieza a ocupar el otro, el alter, el altruismo supera al egoísmo. Tal cual. Y de paso, es bueno que pensemos que este tipo de cosas, el pensar en el otro, no lo tenemos que sentir como un deber, como un tener. Tiene que surgir. Es algo que nos va a surgir solo, porque además el superar los sentimientos de soledad lleva justamente a eso. A querer, al hacer algo por el otro, yo voy a ir creciendo también con el otro, y ese estar con el otro me va a hacer salir de la soledad. Así que no tenemos que tener miedo. Dios me dice, no tengas miedo, yo no te creé para estar en soledad. Puede que alguna frustración que tengas por intentarlo una y otra vez te traigan estos sentimientos de querer decir, no quiero pasar por otra frustración de intento, pero confía en mí y vamos juntos. Eso es lo que Dios me propone. Y cuando yo aprendo en mis momentos de reflexión a ir junto con Dios, como lo hacía Jesús, vamos a poder exclamar como Él exclamaba en muchas ocasiones, que les decía a los demás, sí, yo sé que ustedes no me comprenden, yo sé que a lo mejor yo tengo una comprensión de Dios que a ustedes todavía no la tienen. Bueno, yo se los quiero mostrar,
pero sé que a lo mejor todavía les va a costar entenderla y que por esa situación me pueden estar rechazando. Pero no obstante, yo quiero decirles que Dios los ama tanto, que en mi persona, dijo Jesús, está volviendo a vincular a este mundo solo y aislado a todo el universo. Y por eso Dios no se dio por vencido. No se dio por vencido con nosotros. Y nos dice, yo tengo sentimientos de soledad porque yo como Dios me siento plenamente incomprendido por ustedes y por muchas otras situaciones. Pero no obstante, sigo intentando vincularme con ustedes. Por favor, no te des por vencido y sigue intentando vincularte conmigo, porque yo tengo los brazos abiertos para hacerlo. Y Dios le gusta eso. Así que si tenemos ese panorama de lo que es Dios, yo creo que nuestra vida, cuando queremos ir a relacionarnos con Dios o con el otro, va a cambiar. No sé, al menos es mi perspectiva. En esta revinculación con Dios necesariamente se va a lograr la revinculación también con el otro, que es la forma para la cual fui hecho, para estar con el otro. Sí. O sea, voy a poder superar mi soledad. Tal cual. Bueno, amigos, se nos está terminando este bloque y queremos que disfruten un poco de música. Así que nos vamos a una pausa y después seguimos. Vamos a poner un lindo ejemplo de cómo Jesús ayudó a alguien a superar la soledad. ¿Les parece? Así que los esperamos para seguir reflexionando. Angustia, sufrimiento, la noche no pasa. Yo lloro, problemas, dolores, ¿dónde está la solución? No existe. ¿Quién puede encontrar la paz en este mundo aquí? No existe. Entonces me pregunto, Señor, ¿cómo podré vencer tantas luchas? Necesito aprender a confiar y el dolor quiere hacerme desistir de vivir en tu morar. Entonces sentí tu poder, tu amor y por siempre descansar en tus brazos, descansar. Mi corazón se cierra, sentimientos que nunca probé lo hieren. Despacio se va abriendo a la luz manantial que lo alivie. Debo aprender a confiar y el dolor quiere hacerme desistir de vivir en tu morar. Entonces sentí tu poder, tu amor y por siempre descansar en tus brazos, descansar. Y en sufrimiento nacerá la esperanza y el coraje. Voy a esperar y aprender junto al pie de esa cruz. Yo voy a aprender a confiar y el dolor quiere hacerme desistir de vivir en tu morar. Entonces sentí tu poder, tu amor y por siempre descansar en tus brazos, descansar.
Abramos juntos este chocolate bíblico. Aquí estamos de nuevo, estamos deseosas de seguir compartiendo con ustedes estas reflexiones que hemos estado preparando hoy, o mejor dicho, dialogando hoy con ustedes acerca de la soledad y la incomprensión. Y habíamos dicho en los bloques anteriores, un poquitito resumiendo, que hay muchos motivos y que realmente el programa no nos alcanzó para decir todas las cosas que nos provocan soledad, pero que también pudimos observar que Jesús padeció esos sentimientos de soledad y de incomprensión durante su vida, tanto en el aspecto humano, y también Dios, como Dios, padeció esos sentimientos de incomprensión sobre todo. ¿Y cómo hizo Jesús para abordar eso? Dijimos que Jesús buscaba cargar sus pilas, potenciar esos momentos en que estaba solo, pero no se aislaba, pero no estaba solo. Eso es importante. Exacto. Que recordemos. Se aislaba, pero no estaba solo. Pero era por momentos escasos como para poder reencontrarse. Iba aparte momentáneamente. Sí, pero para poder vincularse con el mayor, con Dios. Con la fuente. Con la fuente, ¿no es cierto? Porque Dios no nos creó para estar solos. Nos creó en comunidad, para estar en vida social. Pero entonces dijimos en el bloque anterior que vamos a ver de qué manera Dios ayudó a algunos que tenían problemas de sentirse aislados por distintas situaciones, y en particular nos queremos referir a una mujer que se menciona en las Sagradas Escrituras, una mujer que estaba enferma. Esta mujer estaba escondida en medio de la multitud y que seguía a Jesús. Increíblemente rodeada de gente, pero sola. Enfrascada en su mundo de soledad, yo diría, queriendo que nadie viera quién era, justamente por eso, ¿no? Porque tenía miedo de qué podían hacer los demás cuando la vieran a ella así, ¿no? Tomando el ejemplo de esa palabrita que dijiste, ¿no? Enfrascada. Viene a mi mente como una perla cultivada, ¿no? Jesús la convirtió en eso. Cuando abrió ese cascarón que le envolvía, mostró la joya que podía entregar él cuando se lo permitían, ¿no? Sí. Ahora, es increíble cómo socialmente podemos nosotros afectar en forma negativa a la gente, ¿no? Porque dada una condición, presuponemos cómo se habrá sentido esta mujer por su enfermedad, más sumándole la familia, quizás cómo la habrá tratado, la sociedad y sus conceptos religiosos. Bueno, esperamos que estemos despertando inquietud acerca de quién estamos hablando, ¿no? ¿Qué les parece si abrimos nuestras Biblias? Los invitamos a nuestros oyentes a buscar en el Evangelio de Marcos, el capítulo 5. Allí nos va a estar presentando el evangelista los aspectos puntuales de este caso de esta mujer, que vamos a decir mujer anónima. Esta vez no le vamos a poner un nombre, pero aspectos puntuales de esta mujer. Se nos dice en el Evangelio de Marcos, los versículos 25 al 28, algunas cosas que ella estaba pasando. Bien. Leemos un poquitito para ponernos en contexto, para aquellos que no llegaron todavía a abrir sus Biblias. Nos dice allí, 25 y 28, había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos, así que aquí tenemos un inicio de descripción. Primero es una mujer que estaba sola, que había sufrido a mano de los médicos porque no habían podido ayudarla en su problema. Además, habían hecho que gastara todo lo que tenía. Así que tenía problemas de salud, problemas económicos. Sí, y además, dice, se puso peor en lugar de mejorar, ¿no es cierto? El texto aquí nos dice que no había resultado nada. Iba de mal en peor, dice el texto. De acuerdo a las tradiciones, no sé si decir tradiciones, costumbres, por ahí tradiciones suena más a lo religioso netamente, ¿no? Pero esto también tenía que ver con lo social. Una mujer, en momentos de su periodo, tenía que aislarse, ¿no? Se consideraba inmunda. Pero esta mujer padecía, dice,
un flujo de sangre que, ¿qué tan continuo era? Si era diario, si era semanal, si era... La cuestión que la era mantenía durante inmunda, años. digamos, en el Exacto. concepto social de la época, Exacto. en forma permanente Por lo durante tanto, todos esos años. Yo me imagino que esta mujer no se reunía en la sinagoga. Esta mujer estaba aislada aún dentro de su propia familia. Y por otro lado... No, pero más, vamos a Sí. aclarar un poco más. Y tenía problemas para relacionarse con los demás. A lo mejor no podía ir al mercado a comprar frutas porque no podía tocar nada porque se la consideraba Exacto. inmunda. Dice que una Entonces, mujer inmunda entonces no podía tocar nada porque si no todo lo que tocaba era inmundo. quedaba Contaminado. contaminado. Por lo claro. tanto, si recordamos aquella historia de la mujer junto al pozo, ¿no? Que se aislaba del resto de las mujeres que iban a cierta hora, esta mujer no solamente a cierta hora, nunca. No, tal cual. Así que podemos entender por qué quería acercarse. Dice allí en el pasaje, cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás. Es decir, quería permanecer en el anonimato. Ujú. ¿Por qué? Porque estaba muy acostumbrada que no sabía qué podía pasar si alguien se enteraba que ella, que era inmunda, En su condición. llevaba de tocar a Jesús. Encima que lo tocara Jesús. Porque eso fue lo que pretendió hacer, tocar a Jesús. Así que esta misteriosa mujer, ¿sí? Sentía realmente un aislamiento social por razones de su enfermedad. Y lo grave es que no lo Y- sentía, lo sufría Lo porque era sufría. real. Ahora, Sí, sí, eso tal cual. impregnaba de tal manera su vida espiritual, Ujú. porque ella se consideraba no solamente inmunda en cuanto a lo físico, sino también, ¿en qué sentido? En lo espiritual. El Sí, porque no concepto, podía participar de cuestiones Exacto. espirituales, aunque notamos que ella era espiritual, exactamente. porque buscó a Jesús, Ujú. escuchó hablar de él. Así que tenía una gran intención de sentirse bien espiritualmente también, ¿no? Ujú, ujú. El texto no nos dice mucho, más que eso así, breve nomás, que tenía una enfermedad crónica de la que no podía curarse y que se acercó a Jesús para tocar su manto. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Jesús cuando tocó? Primero que nada, ¿qué dice allí? A mí me impacta, mirando el contexto, que Jesús iba camino a la casa de Jairo, que lo habían buscado porque había muerto la hija de Jairo. Es decir, había una urgencia. Ujú. Y en ese trayecto es que esta mujer por detrás le toca el manto, ni siquiera lo toca a él, con tocarle el manto le bastaba, ¿no? Fíjense ustedes, que la mujer habrá pensado, no quiero interrumpirlo, Sí, sí. va a ser algo muy importante, va a atender Claro. a alguien importante, el líder de la Ujú. sinagoga, del lugar. No quiero que se detenga por mí solamente. Pero ¿no? Jesús, a pesar de la urgencia, a pesar de la gravedad de las circunstancias, Jesús se detiene. Sí, noten, qué interesante, ¿no? Porque Jesús no tiene en cuenta esos pensamientos que a veces nosotros Ujú, mismos ujú. elaboramos para aislarnos más. Esta mujer dijo, no quiero que se me note, no quiero ser notada No públicamente. quiero hacer un show. No quiero hacer un show, no quiero recordarle a los demás que me siento mal, no quiero que sea ser la comidilla, o impedir que Jesús cumpla con su misión. Pero Jesús la detectó en la multitud. La detectó, sí. Jesús- Y ahí- Fíjense ustedes Ujú. que dejó impactada a la multitud, porque todos lo estaban apretando, queriendo estar con Ujú. el famoso, digamos, Y lo como que haríamos. dice- ¿Quién no querría estar con un famoso? Exacto. ¿no? y muy comúnmente la gente dice, pero Dios no se va a ocupar de mí. ¿Quién soy yo para que se ocupe? Tiene O a lo otras mejor lo mío no cosas. es tan importante como Ah, esto ahí está. otro, ¿no? Porque si murió la hija de Jairo, es más importante que lo que me pasa a mí. Yo Y, por lo y menos sin estoy viva duda, si todavía. uno lo analiza objetivamente, claro, lo de la chica de Jairo, lo de la hija de Jairo era mucho más grave que lo de ella podía esperar. Sin embargo, Jesús se detiene y la busca. Sí. Pero ¿cómo la busca Jesús? Porque esto es importante. Fíjense que la búsqueda de Jesús con esta mujer hizo que ella tuviera que salir de su situación de Ahí está. aislamiento y soledad. Ujú. ¿no? Entonces, Jesús dice, en medio de la multitud se detiene y ¿qué dice? ¿Quién me ha tocado? Y todos se pusieron a pensar, ¿qué le pasó a Jesús? Se volvió ¿Qué le loco, estamos pasa? todos tocándolo. ¿Cómo que quién lo ha tocado? La multitud te aprieta, le dicen, sí, ¿no? los otros le dijeron, pero ¿qué pregunta estás haciendo?
Entonces, pero Jesús cayó y esperó. ¿Y la mujer qué hizo? Bueno, evidentemente hubo un silencio, porque ella no se animaba allí a confesarse, ¿no? Fui yo, vaya a saber si otra vez ahora me reprenden encima otra vez me tratan mal si habiendo sido inmunda lo toco, más grave. Y ahora que yo le tenga que decir a todo el mundo que fui yo y que nada más y nada menos toqué a Jesús. Pero la mujer pasaba por una circunstancia interesante. Se dice el texto que ella sintió que inmediatamente había sido sanada. Evidentemente, esa recuperación inmediata que le provocó su fe al tocar a Jesús, hizo que sintiera una diferencia. Pero Jesús siguió esperando y la multitud no avanzaba. ¿Y la mujer qué hizo? Rompió su silencio. Ahí está. Yo creo que al sentirse curada, comprender más todavía, ella había depositado su confianza en Cristo, en Jesús, por eso dijo, si solamente lo toco voy a ser sana, y así fue, pero cuando se produce en ella el milagro de la sanación, ahí es como que cobra mayor comprensión de la magnitud del personaje que tiene frente. Y ahí no se atreve. Pero es interesante que el texto dice que aunque no se atrevía, pero finalmente lo hizo, pero rompe. cayó a rodillas de Jesús temblando de miedo. Ante esa magnitud ella no pudo callar y se presentó. Sí, acá estoy, soy la culpable. La responsable. Pero es interesante porque Jesús no buscó rescatarla de su problema que la aislaba socialmente o demás por su problema físico, sino rescatarla a ella de su problema de espiritual, de soledad espiritual. Y social, obviamente, ¿no? Reconocerle la dignidad y el valor. El valor. Qué interesante que hizo Jesús, ¿no? Este caso realmente nos pone a pensar en cuán amoroso es nuestro Dios y en este caso que Jesús hiciera esto. Total, Jesús sabía que si tenía que lo que podía hacer con Jairo podía esperar 5 minutos porque lo iba a hacer 5 minutos antes o después, daba lo mismo, ¿no es cierto? Ahora, qué importante es saber que nosotros, al margen de cuál sea la situación que estamos viviendo, Jesús está dispuesto a tomarse esos minutos para parar a la multitud si fuera necesario, para darnos ese toque o darnos esa respuesta que nosotros estamos necesitando recibir, o otorgarnos esa bendición que nosotros tanto buscamos, o simplemente, ¿no es cierto?, hacernos sentir su presencia y su mano de amor sobre nosotros. Fíjense cómo la trata, ¿no? Le dice, hija, tu fe te ha salvado, cuando ella comentó que había sido ella. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Entonces aquí notamos que aunque son poquititas palabras, tienen un gran trasfondo. El hecho de que le dijera o la llamara hija es un apelativo amoroso. Es como que Dios dice, le extiende un abrazo, le dice, no te sientas solo, yo estoy contigo. Cargado de calidez, ¿no? Exactamente. Y te has sanado porque decidiste revincularte conmigo. Tuviste la suficiente fe como para creer que yo podía ayudarte en esta situación. Nadie que va a Cristo sale chasqueado. No, nadie. Ahora, otro detalle es, esta mujer estuvo 12 años así, ¿no? Tuvo que llegar el tiempo del ministerio de Jesús para que esta mujer pudiera encontrar ese momento oportuno para vincularse con Dios a través del Mesías. Hoy por hoy podríamos estar pensando, ¿hace cuánto tiempo llevamos cargando algo que nos oprime, que nos enajena del resto y que nos hace sentir que los demás jamás nos entenderían? ¿Cuánto tiempo más estamos dispuestos a pasar hasta ir y simplemente caer de rodillas al Padre para decirle que por medio de Jesús Él puede solucionar esa situación que a nosotros nos está agobiando? Sí, creo que en todo esto es importante que nosotros tengamos en cuenta cuáles son los conceptos que nos pueden estar separando de otros, pero principalmente de Dios. Porque muchas veces
cuando pensamos en que Dios es un Dios que está buscando a ver en qué cosa nos equivocamos para darnos con un látigo, en vez de verlo como un Dios amoroso, o de verlo como un Dios que desea, que está con los brazos abiertos esperando que nosotros vayamos a Él, son distintas actitudes. Evidentemente, esta mujer pudo ver que aunque temblaba o tenía temor, en Jesús no iba a encontrar un rechazo. Por lo contrario, creo que no se hubiese animado a hacer lo que hizo. Porque su caso le importaba a Jesús, sí, que le iba a importar. Aunque lo hizo desde el anonimato. Evidentemente, esto fue así porque Jesús la elogió por esa fe. Por ese, y tenemos que pensar en el concepto de fe como el esfuerzo por. En este caso, el esfuerzo por vincularse con Jesús y con todo lo que nos propone. Bueno, amigos, este es el Dios que nos presenta la Biblia. La Biblia nos presenta un Dios que no le gusta que nosotros estemos en soledad. Que nos ayuda a vencer todas las dificultades que podamos tener para que la soledad no sea un impedimento para que crezcamos como personas y para que nos sintamos felices, porque Jesús les gusta que seamos felices y vino a mostrar cómo a Dios también le gusta eso. Así que creo definidamente que Dios es el mayor incomprendido y así todo busca vincularse con nosotros. Así que nosotros no hagamos como mencionamos hoy en el versículo, que Dios tenga que decir, pero ¿y qué pasa? ¿Por qué no me respondes? Cuando yo hago todo lo posible por estar contigo, que podamos darle una respuesta, decir, bueno, Señor, ayúdame a salir de estos sentimientos que me aíslan y que pueda crecer en mi vinculación contigo y en mi relación con los demás. Y que Él vivió la soledad, la sufrió y que por lo tanto es capaz de entenderme. Sí, tal cual. Bueno, esta es nuestra reflexión de hoy. Tratar de superar con Dios los sentimientos de soledad e incomprensión. Los esperamos para seguir reflexionando con ustedes en otro programa. Esto fue Chocolate Bíblico, un espacio de reflexión para sentirte bien y pensar cómo Jesús puede ayudarnos en nuestro diario vivir. Que tengas una buena semana llena de bendiciones. Hasta nuestro próximo encuentro.